Por otro lado, en cuanto a los relajantes musculares, aunque no son agentes anestésicos, estos medicamentos se utilizan con frecuencia para auxiliar en los efectos de los anestésicos. Los productos más utilizados son los bloqueadores de la sinapsis neuromuscular, ya que al competir con la acetilcolina producen relajación en la anestesia muy superficial. Su administración elimina la necesidad de llegar a planos profundos porque relajan el músculo esquelético, en especial el de la pared abdominal. Según el mecanismo principal por el medio del cual producen este efecto, hay agentes competitivos debido a que inhiben en forma competitiva la acetilcolina. También suelen llamarse estabilizantes o no despolarizantes, y de ellos el curaré es el ejemplo clásico. Entre los agentes despolarizantes se cuenta la succinilcolina. Tales fármacos se administran por vía endovenosa en dosis pequeñas que se repiten a intervalos según sea necesario. Las principales alteraciones que producen son respiratorias porque paralizan los músculos toracoabdominales. Por esta razón, siempre se administran en los pacientes que ya tienen intubación endotraqueal y respiración asistida con presión positiva, y nunca se utilizan en la clínica para aliviar contracturas musculares. El efecto farmacológico se puede invertir con neostigmina. En la técnica de anestesia se utiliza un abordaje balanceado en donde se aplican diferentes fármacos para alcanzar efectos específicos. La variedad de medicamentos es tan grande que una sola anestesia de rutina se llega a usar hasta una docena de compuestos diferentes. En este contexto, la anestesia tiene 4 objetivos: producir inconsciencia y amnesia, producir analgesia, relajar los músculos y mantener la homeostasis. En los inicios de la anestesia se seguía el método llamado abierto o semiabierto, en el que el sujeto inhalaba el anestésico que se hacía evaporar al gotearlo sobre una máscara de gasa o de fieltro. El paciente respiraba libremente el aire de la atmósfera y no reinhalaba su propio dióxido de carbono. El tóxico se diluía en el aire de la sala de operaciones y existía un peligro de explosión. Poco tiempo después, la tecnología trajo los gases envasados en cilindros de acero. Los gases y los vapores anestésicos se podrían administrar al enfermo en una mezcla que esté inhalada de reservorios elásticos o bolsas de mezcla. Los gases en exceso con el dióxido de carbono del paciente son expelidos a la atmósfera o se reinhalan con parcialidad pasando por un sistema limpiador junto a los gases limpios provenientes del aparato. Estos circuitos se llaman semicerrados. Los sistemas aislados de la atmósfera en los que la mezcla se reinhala después de hacerla pasar por un sistema que absorbe el dióxido de carbono se llaman métodos o circuitos cerrados. Por medio de estos circuitos se minimizan las pérdidas de calor y de agua desde los pulmones del enfermo. En la mitad del siglo XVI, Andrés Bersalio introdujo tubos en la tráquea de los cerdos al realizar sus trabajos experimentales sobre la respiración. Desde esa época, la intubación de la tráquea por traqueostomía o sin ella fue utilizada por los fisiólogos en la investigación experimental. Teodoro Tuffier, cirujano precursor de la operación de tórax, diseñó y utilizó la cánula de hule para la intubación endotraqueal con un mango inflamable antes de 1900. En 1909, Meltzer y Ayer lo utilizaron en animales. En los 20 años siguientes, Dorrance, Waters y Gödel descubrieron el procedimiento trabajando en forma separada. En la actualidad, la intubación es un procedimiento indispensable en la anestesia y en la atención de los pacientes en estado crítico. El objetivo primordial es asegurar la permeabilidad de las vías respiratorias y consiste en la introducción de un tubo flexible en la tráquea por la vía oral o nasal. El instrumento que se utiliza para efectuar la intubación es el laringoscopio, el cual fue ideado por Chevalier Jackson y lo modificaron después Miller, McIntosh y Flagg, así como Gödel, entre otros. Los modelos que se usan en la actualidad constan de un mango con baterías, que son la fuente de alimentación, y una hoja provista de un foco en la punta que sirve para elevar la lengua y la epiglotis. De esta manera se pueden observar las cuerdas vocales e introducir la punta biselada del tubo en la tráquea. El Dr. Archie Brain, anestesiólogo inglés, inventó en 1980 un dispositivo útil para el manejo de la vía aérea, que se puede emplear también en los casos difíciles de intubación. Consiste en una mascarilla pequeña, elástica e inflable, adherida al extremo distal de un tubo similar al que se emplea para la intubación de la tráquea. La mascarilla es colocada en la orofaringe y cubre la abertura glótica en su totalidad. Al conectarse al otro extremo con los sistemas de ventilación o dejar abierta a la atmósfera, provee una excelente vía para la ventilación espontánea y puede usarse para la administración de la presión positiva. En fechas recientes salió al mercado un equipo que se usa para la intubación guiada a la tráquea por laringoscopía directa y que ofrece la posibilidad de implantarse con rapidez como un equipo convencional. El dispositivo incorpora tecnologías de imagen avanzada en un laringoscopio ergonómico, el cual da imágenes a color de alta definición e identifica las estructuras anatómicas de la faringolaringe y muestra con exactitud dónde se ha de colocar el tubo endotraqueal, en un procedimiento rápido y seguro, minimizando con ello el traumatismo de los tejidos.
La intubación retrógrada es una técnica utilizada para el manejo de la vía aérea difícil en pacientes con deformidades de vías aéreas superiores y en algunas situaciones especiales de urgencia. Es una opción con un porcentaje de éxito y de complicaciones aceptables. Se realiza mediante el paso de una guía metálica atraumática a través de la membrana cricotiroidea o del ligamento cricotraqueal. Se ha mencionado en repetidas ocasiones el término inducción anestésica. De su uso se puede deducir que es la parte de la anestesia general que empieza a administrar el anestésico y termina cuando se logra la pérdida del estado de alerta. Hay ausencia del reflejo palpebral y corneal y bloqueo neuromuscular suficiente para permitir la intubación de la tráquea. A partir de este momento se dice que continúa la siguiente fase, la conducción anestésica. Esta última se mantiene de manera habitual con un agente anestésico por inhalación cuyo control sea más estable o mediante cualquier otra técnica. En esta fase se estabiliza el paciente y se produce la intervención quirúrgica. Minutos antes de terminar la operación se suspenden todos los anestésicos y se invierte su efecto. El anestesiólogo continúa vigilando de manera estrecha a su paciente y así inicia la fase de recuperación anestésica, que termina en la sala de recuperación cuando el paciente recupera sus reflejos homeostáticos y estabiliza sus signos vitales. Por otro lado, la anestesia local es el bloqueo reversible de la percepción o transmisión del dolor por la acción directa de un fármaco. La presencia del anestésico en las terminaciones nerviosas interrumpe la conducción nerviosa sensitiva e insensibiliza a una parte del cuerpo sin modificar la función cerebral. Tiene la ventaja de que permite que el paciente permanezca consciente durante la operación, ya que se evitan los inconvenientes de las complicaciones respiratorias de la anestesia general. Al usar la anestesia local regional, se reducen los costos de la operación, se reduce la ansiedad del paciente y la anestesia puede ser administrada por el mismo cirujano en los procedimientos de cirugía ambulatoria. Los anestésicos locales comparten una estructura molecular común en la que ciertos enlaces de su fracción lipofílica, también llamada aromática, pueden ser ésteres o amidas. Esta diferencia es la que sirve como base para su clasificación. La procaína es el prototipo de los anestésicos que tienen el enlace éster. Al mismo grupo pertenecen la cocaína, la exilcaína y la tetracaína. Ejemplos de anestésicos locales de enlace amídico son la lidocaína, la bupivacaína, la mepivacaína y la ropivacaína. Algunos anestésicos tienen acción local que dura días o semanas y esta propiedad es útil para controlar el dolor crónico. El efecto tóxico de estos fármacos sería mucho mayor si de manera accidental se inyectaran en los vasos sanguíneos y pasaran al torrente circulatorio, o bien si la dosis fuera tan elevada que la absorción produjera concentraciones elevadas en el plasma. Este tipo de fármacos actúa en las terminaciones nerviosas o en los nervios, donde se encuentra la sustancia en mayor concentración. Los anestésicos locales, al tener contacto con la membrana de los axones, impiden la abertura de los canales de sodio y mantienen la fibra polarizada. Por ello, se dice que mediante su acción estabiliza la membrana, porque al impedir la entrada del sodio impiden la despolarización y por tanto la transmisión del impulso nervioso. El metabolismo de estos compuestos anestésicos locales ocurre en el hígado. La pseudocolinesterasa metaboliza los esterificados, sobre todo la procaína, en la sangre. La biotransformación de algunos de estos compuestos produce metahemoglobinemia. Su efecto puede variar desde los 30 hasta los 180 minutos o más y está relacionado con la dosis. Se acostumbra a incrementar la duración agregando adrenalina a la solución anestésica local. Durante el acto quirúrgico se debe tener especial atención en las palabras y actitudes del grupo quirúrgico debido a que el paciente está despierto y puede escuchar. Salvo en los procedimientos muy simples, el enfermo debe estar en decúbito, vestido en la forma reglamentaria y debe tener una venoclisis instalada para mantener la vía venosa permeable y así recibir la anestesia general en el momento que sea necesario. El anestesiólogo, a la cabecera del paciente, debe contar con todo el equipo para la sedación o la anestesia general y vigilar de manera constante al enfermo con electrocardiografía, presión arterial no invasiva y evaluación de la función respiratoria como mínimo. El anestésico local de uso más amplio en cirugía es el clorhidrato de lidocaína y viene en presentaciones de 0.5, 1, 2 y 5%. La última es la presentación hiperbárica o pesada, término que indica que es de mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo y por ello es exclusiva para uso subaracnoideo. Además, hay una solución de 2% con adrenalina que actúa como vasoconstrictor. Esta se usa cuando se desea tener un efecto prolongado en regiones anatómicas que no tienen circulación afectada. También se puede obtener en forma de gel para aplicar en las mucosas o envasadas en rociadores para uso en aerosol. En ninguna de sus presentaciones se recomienda rebasar la dosis de 6 miligramos por kilogramo. La manifestación tóxica de más importancia es la secundaria a las dosis excesivas, a la acumulación de las dosis repetidas o a la inyección incidental del fármaco en el torrente sanguíneo. Los altos niveles en el plasma producen excitación o depresión del sistema nervioso, vértigo, visión borrosa y en algunas ocasiones convulsiones o pérdidas de la conciencia, y se puede llegar a un paro respiratorio. Además,
producen bradicardia, hipotensión y se puede llegar al paro cardíaco. La adrenalina agregada en los anestésicos locales puede causar isquemia y necrosis cuando se aplica en sitios anatómicos con compromiso vascular y en los tejidos con pequeños vasos en posición terminal, como puede suceder en los dedos de los pacientes con isquemia, en los pabellones auriculares o en el prepucio de los niños. Los fenómenos de hipersensibilidad o alergia son poco frecuentes con lidocaína. Sin embargo, en el pasado se observaron cuadros de manera particularmente graves con el uso de clorhidrato de procaína, que abarcan desde la dermatitis en los dentistas, que la usaban con frecuencia, hasta urticaria y choque anafiláctico en personas sensibles que lo recibían de manera inyectada. En lo referente a las técnicas de anestesia regional, encontramos la aplicación tópica. En esta técnica de la anestesia se aplica de manera directa en las mucosas. Se puede hacer en pinceladas, instalando en la conjuntiva, administrando gel o bien en aerosol con un atomizador. En la forma de aerosol se utiliza para anestesiar la faringolaringe y bloquear los reflejos laringeos y la tos, o para colocar cánulas en procedimientos diagnósticos como endoscopías. Las mucosas absorben con rapidez el anestésico, la sensibilidad se bloquea en 1 minuto y así permanece un promedio de 30 minutos. En algunos procedimientos es posible anestesiar las superficies interiores de la nariz, insertando aplicadores humedecidos en la solución de lidocaína. Por otro lado, en cuanto a la infiltración, es la vía más útil y la más utilizada para operar al paciente ambulatorio y para procedimientos menores. En la infiltración local de anestesia para pequeñas incisiones y biopsias se utilizan agujas finas de calibres 25 a 30 y se hace un botón dérmico con unas décimas de centímetro cúbico. Enseguida se cambia la aguja por una de calibre 21 o 22 y por el mismo botón ya anestesiado se infiltra el anestésico abarcando 3 centímetros alrededor del sitio en donde se propone ejecutar la incisión. Cuando se trata de superficies extensas que requieren más de un botón dérmico, se acostumbra a hacer la infiltración en forma de rombo y abarcar también cierta profundidad del tejido. Al inyectar el tejido adiposo se deben realizar aspiraciones frecuentes para asegurarse de no estar dentro de un vaso sanguíneo. En las operaciones de las heridas por traumatismo no se hace la inyección a través de la herida, solo se debe infiltrar su perímetro e introducir la aguja desde el tejido sano. Si se trata de una herida contaminada, se prefiere el bloqueo regional o cualquier otra forma de anestesia para evitar la diseminación de la infección al inyectar. El bloqueo de campo consiste en infiltrar con inyecciones seriadas los tejidos adyacentes al sitio en que se ha de operar. El cirujano hace un botón dérmico y por ahí, con una aguja larga del número 21 o 22, efectúa la infiltración subdérmica del anestésico diluido, por ejemplo la lidocaína al 0.5%, en todo el perímetro del campo. El anestésico se inyecta a medida que la aguja avanza y siempre haciéndolo con aspiración previa. Nunca se debe insertar la aguja hasta su base, pues este es un punto débil de la estructura y podría romperse y quedar sepultada en los tejidos. Si el perímetro es extenso, se retira la aguja y se reintroduce en el sitio ya anestesiado para continuar la filtración. Después de ser bloqueado el plano superficial, se infiltran los planos más profundos y las fascias aponeuróticas. Se puede usar este tipo de bloqueo en la pared abdominal. El bloqueo regional en otras regiones anatómicas que son susceptibles de ser anestesiadas por bloqueo regional, infiltrando un nervio o nervios somáticos específicos para bloquear la sensibilidad de la región que inervan, es particularmente útil el bloqueo digital, el cual produce anestesia de un dedo de la mano o del pie. Otro bloqueo regional de uso común es el de los nervios intercostales. Proporciona excelente anestesia para procedimientos menores de la porción inferior del tórax o de la porción alfa del abdomen. Se usa sobre todo en el alivio del dolor que producen las fracturas de las costillas. El pie puede ser bloqueado al inyectar anestésico en los nervios tibial anterior y posterior. En cirugía ginecobstétrica es común el bloqueo de los nervios pudendos. En cuanto al bloqueo de los plexos, este bloqueo nervioso está fundado en el conocimiento de la anatomía y suele hacerse en las regiones paravertebrales, que abarcan los principales plexos nerviosos. Las raíces anterior y posterior de los nervios se unen en el agujero intervertebral para formar el tronco nervioso, objeto de bloqueo. Los plexos más accesibles con esta técnica son el plexo cervical y el plexo braquial. En cuanto a la anestesia espinal o subaracnoidea, el primer intento de anestesia dentro del canal raquídeo lo hizo Corning en 1885 y quizá depositó el anestésico en el espacio peridural. En 1891, Quink alcanzó el espacio subaracnoideo, pero los primeros usos clínicos de la anestesia espinal los hicieron por separado Bayer en Alemania y Tuffier en Francia, Tait y Matas en Estados Unidos 1898 y 1899 respectivamente. A fin de prolongar los efectos de la anestesia espinal, en 1932 se agregó el uso de agentes vasopresores y en 1935 SIS ideó agregar glucosa a la solución del anestésico para aumentar su peso específico y hacer que el bloqueo alcanzara con facilidad los nervios raquídeos al elevar la cabecera de la mesa de operaciones. En 1940, Limon dejó la punta de la aguja en el espacio subaracnoideo durante toda la operación para tener anestesia continua, y el perfeccionamiento de la idea fue logrado por Toy,
quien insertó un catéter a través de la luz de la aguja de calibre 16 para posibilitar la administración de las dosis repetidas del agente durante la operación. La ventaja principal de esta anestesia es que relaja los músculos por completo y proporciona buena analgesia. El trastorno fisiológico que sufre el paciente es menor que el que se observa con la anestesia general, por lo que se prefieren varias intervenciones ginecobstétricas, pero el paciente está alerta y no experimenta amnesia. Cuando se inyecta un anestésico local en el espacio subaracnoideo, se inicia la anestesia en esa región, se bloquean las raíces de los nervios raquídeos, los ganglios dorsales y la periferia de la médula espinal. El anestésico absorbido penetra con rapidez las fibras nerviosas. La anestesia desaparece cuando el anestésico pasa hacia la circulación sistémica por medio de los capilares linfáticos. Este tipo de anestesia se emplea en las operaciones de porción baja del abdomen, regiones inguinales, extremidades inferiores o del perineo. La raquianestesia no se aplica en los pacientes que padecen hipotensión arterial ni en los que tienen deformaciones en la columna vertebral o se han sometido con una anticipación a operaciones de la misma, ni en los que sufren infecciones de la piel, sobre todo en sitios cercanos a la región que se plantea realizar la punción. Tampoco se debe usar en pacientes que están recibiendo anticoagulantes o enfermos con trastornos mentales o que tengan miedo o se sientan en una aprehensión por el procedimiento. Por último, en cuanto a la punción lumbar, se prefiere colocar al enfermo en decúbito lateral con la espalda cerca del borde de la mesa de operaciones. La piel de la espalda se prepara con una solución antiséptica coloreada en un área extensa y se coloca una compresa de campo de 75 centímetros por lado con una ventana ventral de 20 centímetros. Se identifica la prominencia de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar y se traza una línea imaginaria que la conecte con las espinas ilíacas posteriores superiores. Con este punto ya determinado se puede escoger, palpando la apófisis, el espacio intervertebral en donde debe tener lugar el abordaje, que puede ser el segundo, tercero, cuarto o quinto espacio lumbar. Cuando se ha decidido la altura de la punción, se fija entre los dedos índice y medio de la mano izquierda el espacio seleccionado y se hace un botón dérmico con el anestésico. Enseguida se hace avanzar poco a poco la misma aguja en la dirección del canal espinal, siguiendo para ello el plano sagital del cuerpo y no paralela al plano horizontal de la mesa de operaciones. Al avanzar se inyectan 0.5 mililitros del anestésico. La aguja se cambia por una aguja espinal, aguja de Silverman, que se hace avanzar en el mismo sentido y en un ángulo de 90 grados con la línea media longitudinal de la espalda, pero en algunas ocasiones se debe dirigir de manera directa en sentido cefálico, hasta tener la sensación táctil de que se ha pasado un plano fibroso y que los anestesiólogos comparan con la sensación de perforar una tarjeta. Resulta conveniente retirar el estilete a intervalos frecuentes para observar la salida del líquido cefalorraquídeo por el pabellón de la aguja al llegar al espacio subaracnoideo, que se alcanza a una profundidad aproximada de 6 centímetros. La jeringa, que contiene la dosis seleccionada del anestésico, se ajusta al pabellón de la aguja, se sostiene con firmeza para no dislocar la aguja y se inyecta poco a poco. Por otro lado, la anestesia epidural, también conocida como el nombre de anestesia peridural, existe una variante de ella conocida como anestesia caudal. Se refieren los dos nombres a la técnica en la que el anestésico se deposita dentro del canal raquídeo en el espacio que rodea la dura madre. Este tipo de anestesia se difundió después de la anestesia subaracnoidea y ahora es la que prefieren los anestesiólogos y cirujanos. La anestesia epidural es útil en los casos en los que el bloqueo neuronal prolongado puede ser provechoso, como en el diagnóstico y tratamiento del dolor y en el tratamiento de la disfunción del sistema nervioso autónomo. El anestésico que se deposita en el espacio peridural quizá actúa en los sitios en los que el revestimiento de la dura madre es más delgado y penetra en las raíces nerviosas y en los ganglios raquídeos dorsales por difusión a través de las meninges. La profundidad de la penetración es de manera directa proporcional a la liposolubilidad del agente anestésico y por esta razón el inicio de la anestesia es más lento que el que se obtiene cuando se deposita en el espacio subaracnoideo. La preparación del procedimiento en general es la misma que para la punción raquídea. La inyección del anestésico se puede repetir cada 45 a 60 minutos para mantener la anestesia. La lidocaína es el medicamento preferido y se metaboliza poco a poco, pero las dosis acumulativas pueden alcanzar valores tóxicos en el plasma cuando se usa durante muchas horas o días. La inyección repetida puede inducir intolerancia, lo que se conoce como taquifilaxia.